Hola, como veis, he aprovechado este buen tiempo de afuera y he pensado que sería un buen momento para hacer un nuevo episodio de Descubre con Alex. Hoy quiero hablarte de unos inventores que murieron por sus propias obras. En el último episodio sobre el Titanic, de aquí, te dije que el arquitecto, el creador del Titanic, que se llamaba Thomas Andrews, es uno de los creadores que murieron por sus obras. Si no sabes lo que pasó con el Titanic, mira mi vídeo. Sabemos que la gente es curiosa, porque es así como evolucionamos. Y ahora, en el siglo XXI, disfrutamos de muchos inventos que consideramos algo normal en nuestra vida. En los años 1900, por ejemplo, tenemos los primeros descubrimientos en el campo de la radiología, es decir, en base de rayos X, que el ojo humano no puede ver. Elizabeth Fleischmann fue un radiógrafo estadounidense que es considerada la madre de los rayos X. Hoy en día es un procedimiento médico muy común y muy poco peligroso, debido a la evolución de todos los equipos de protección. Sin embargo, en la década de 1900, Fleischmann no sabía nada de este efecto de los rayos X en el cuerpo humano. Y después de solo 7 años de trabajos y experimentos sobre su cuerpo, descubrió que causa cáncer. Se dice que a menudo se exponía a los rayos X para mostrar a los pacientes que no sentía nada. Ella fue la primera mujer que falleció por los efectos de su trabajo con los rayos X. Al mismo tiempo, pero al otro lado del mundo, en Francia, encontramos a Marie Curie, física y química de origen polaco. Es la única mujer en ganar 2 premios Nobel, uno para física en 1903 y uno para química en 1911. Ella descubrió 2 elementos químicos radioactivos, el polonio, te dije que era polaca, y el radio. También aprendió tarde sobre los efectos fatales en la exposición prolongada al material radioactivo y al final falleció por cáncer. El radium se usa para producir radón, que es un gas radioactivo que se usa para tratar a las personas que tienen cáncer. Una situación muy extraña, ¿verdad? Ella murió de cáncer y su descubrimiento ayuda a las personas que tienen cáncer. Alexander Bogdanov es el padre de la transfusión de sangre, que es un procedimiento absolutamente común ahora en la actualidad. Economista, político, físico y inventor. Comenzó sus experimentos de transfusión de sangre en 1924, en busca de la fuente de la eterna juventud. Después de 11 transfusiones, él dijo que se lo detuvo su pérdida de cabello y mejoró su visión. Pero desafortunadamente, las técnicas de transfusión estaban al principio y en 1928 Bogdanov se puso una transfusión de sangre que parecía infectada con malaria y tuberculosis de uno de sus estudiantes. Murió poco después
de estas enfermedades. Galileo Galilei es llamado el padre de la astronomía observacional y el padre de la ciencia moderna. Más allá de sus descubrimientos relacionados con la velocidad, la gravedad, la caída libre, dedicó gran parte de su vida al estudio de las estrellas y al desarrollo de las herramientas para observaciones astronómicas. Galileo estaba especialmente fascinado por el Sol. Pasaba gran parte de su tiempo observando la estrella que está calentando todos los planetas. En los últimos años de su vida, el científico estaba casi ciego debido a un daño severo en la visión por mirar tanto tiempo al Sol sin protección. Hay otros que han tenido este destino, pero solo contaré sobre Aurel Vlaico, quien fue el inventor y el padre de la aviación rumana y mundial. Inventó el avión impulsado por motor y en 1913 quería cruzar los Cárpatos con su avión, pero desafortunadamente no tuvo éxito. Algunos dicen que en realidad tuvo un ataque cardíaco y que por eso se estrelló. No es que fuera un problema con el avión. Mantente curioso. Y pues bueno, nos vemos en los próximos vídeos.